inflación del mes de julio finalmente fue del 4% para hacer este análisis y vamos a ver el desglose. Lo tenemos a Gabriel Camaño, economista, que está con nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, 4%. Yo creo que es un número bastante acorde a lo que se venía viendo, lejos del 5,1 de Cava, cumpliendo con la norma de bajar mes a mes la inflación. ¿Qué resultado te dio a vos cuando viste los números y el desglose? A ver, el 4 está más en línea con las mediciones privadas que con la única medición pública que había disponible hasta ahora, que era la de Cava, ¿no? Ujú. Cava dio bastante más alto, incluso si se compara, digamos, el agregado geográfico más parecido que tiene el INDEC adentro, que es el Gran Buenos Aires, también le dio 4, así que hay una diferencia grande de precios ahí, que si uno incluso recalculaba Cava con los ponderadores del INDEC, se achicaba un poco la diferencia, pero sigue siendo alta, porque son como 0,8 puntos porcentuales. Habrá que ver adentro cómo se explica eso, pero sí, la diferencia con Cava es significativa, te diría que es de las tal vez de las más grandes que tenga memoria, pero hay que ver cuál es la explicación, cómo se imputaron determinados aumentos, qué diferencias metodológicas puede haber, digamos. Probablemente pase por ahí. Sí. Pero el dato después del 4 está mucho más en línea con lo que medían algunas mediciones privadas, tal vez un poquito por arriba, porque algunos se habían caído debajo del 4, digamos, haciéndose eco de los deseos del ministro, y finalmente dio 4 clavado, ¿no? Claro, Pero sí, hay, está en línea con los privados, te diría. hay dos rubros, un rubro que está muy por encima de ese 4, que está en 6,5, que es el rubro de Sí, restaurantes y hoteles. Claro, hay una estacionalidad en el mes de correcto. julio que tiene que ver con las vacaciones de invierno. Podría haber sido menor si no tuviéramos este dato, pero también es cierto que muchos de los aumentos tarifarios no impactaron en julio directamente, sino que van a venir el próximo mes. ¿Qué crees que va a pasar el próximo mes? Que algunos vaticinan que puede ser la inflación más baja del último año. A ver, puede ser que el próximo mes esté debajo del 4. En julio tuviste mucho aporte de estacionales, los estacionales venían corriendo bien detrás, eh, y por ejemplo eso es lo que se ve en restaurantes y hoteles y en recreación y cultura, que también te dio 5,7. Generalmente los estacionales tienen ese comportamiento, vienen corriendo detrás y de repente cuando toca digamos, el pico de demanda, hacen el ajuste que no habían hecho previamente y suben. Y bueno, eso es lo que vimos, digamos, por ejemplo, en todo lo que es la industria del ocio, por decirlo de alguna manera. Y el Claro. otro dato que tuviste en julio, que no habías tenido en junio y que no habías tenido en mayo, fue el tema de la salud, con los aumentos de prepaga que habían quedado suspendidos. Ujú. Ya parece que hubieran pasado mucho tiempo, pero no pasó tanto, y que ahora en julio volvieron a aumentar, ¿no? Entonces por eso también salud te creció 5,8, casi 6. Ahora, Y Gabriel, después, hay que hacer un sí, análisis porque cuando nosotros miramos los números están diciendo algo muy claro. Si sí, prendas de que la vestir, inflación baja. Sí, sí, pero prendas de vestir 1,6 cuando prenda de vestir, cuando la inflación era del 12, era del 18. Por ende, ¿por sí, qué no a aumenta ver, por qué no aumentan las prendas de vestir? Es la pregunta. ¿Porque no quieren ir a favor de la inflación o porque la caída en ventas es monstruosa? a ver, todo proceso desinflacionario tiene costos por el lado de la actividad, eso es innegable, digamos. Después está una discusión, digamos, de cómo vos diseñás el plan de desinflación para minimizar esos costos por el lado de la actividad. Y después también hay un tema de ajuste de precios relativos, ¿no? La ropa estaba muy cara, sigue estando cara en términos relativos y probablemente es uno de los precios relativos que tiene que ajustar hacia abajo, con lo cual es lógico que sea que de los que corren detrás o de los que menos aumentan. Digamos, en el loto opuesto estaba la salud, o si querés, o las tarifas,
de los servicios públicos que deberían ser las que más aumentan y no los que menos aumentan. O sea, en el medio del proceso inflacionario se está dando esa corrección de precios relativos, con lo cual hay precios que tienen que subir más que el promedio y hay precios que tienen que subir menos del promedio. Textil aumentó mucho después de la pandemia, muy por encima del promedio durante muchos años. Y la verdad es que el precio relativo de la ropa era carísimo en Argentina, probablemente sea uno de los sectores que tenga que abaratarse, lo cual no quiere decir que a ese sector no le vaya a doler, digamos, eso, pero probablemente sea uno de los sectores que tenga que abaratarse, con lo cual no me hace ruido verlo corriendo por detrás, sinceramente. Claro, lo que pasa es que si vamos a analizar los costos y a tener que los insumos son importados y que la mano de obra existe, que la capacidad instalada está dada y hoy están vendiendo muy por debajo, difícil pueda ser que bajen los precios. Parecería que más va hacia, y hablando de la pyme, una posibilidad de cesación de la empresa y de muchos puestos y desempleo que a una recuperación del sector, más allá de que puedan estar caras o baratas, porque también te diría que las obras sociales están excesivamente caras y todavía tampoco devolvieron el dinero. Entonces, digo, ¿qué rubro va a sufrir más en este recorte de la inflación que después termina pegándole a cada uno de nosotros si vos trabajás para una textil? A ver, reordenando un poco. La salud viene de muchos años de crecer o sea, después puede ser más cara, más barata, pero la salud viene de muchos años de crecer por debajo del promedio. Es el caso opuesto a los textiles, si crees. Es difícil argumentar que la salud no tiene un ajuste de precios relativos al alza, mirando eso. Independientemente de eso, a ver, lo que te decía antes, uno lo que le puede, digamos, criticar al plan de desinflación actual es que no es un plan de estabilización y que por lo tanto no está diseñado para minimizar los costos reales de la desinflación, digamos. Entonces vas a decir, che, acá no hay un plan, en realidad no hay una idea de comunicar un plan para convencer a los agentes de la consistencia y de esa manera hacer que la gente se convenza y que los costos reales de esta desinflación sean más costosos, sino que muchas veces hay una pelea contra hasta el propio mercado, digamos, diciéndole no la ven, no la entienden y por la fuerza incluso intentar imponer algunas cosas. Entonces eso está claro que va a tener más costos desde el término real. Y después hay temas sectoriales, hay sectores que van a sufrir más que otros, eso no hay ninguna duda. La industria en general, uno entiende que pensar que tiene varios subsectores que les va a costar mucho, digamos, readaptarse. El textil es uno de esos, digamos, la metalmecánica probablemente sea otra, la industria automotriz, que con el cepo o sea, te hago un ejemplo, la industria automotriz cuando no entraban autos importados, digamos, de las propias matrices, digamos, solo podías comprar determinado modelo, que no quiero decir los nombres, pero uno ve el parque móvil argentino y de repente se llenó de esos modelos, parece que son los únicos autos que había. Hubo más venta, aumentó el porcentaje de venta de autos de producción nacional sobre el porcentaje de venta de autos totales, digamos, como nunca antes en el 2023. Probablemente durante los próximos años la gente quiera comprar lo que no pudo comprar durante los últimos 2 o 3 años, que eran los autos de las mismas marcas que ya hay, no marcas importadas, no estoy hablando de BM, sino te estoy hablando de las marcas que hay, pero que se producían en Brasil y no había, digamos, y no entraban. Entonces, probablemente incluso a las matrices, casas matrices, yéndole bien, digamos, porque están vendiendo autos, a la producción local le cueste mucho más, porque la gente va a querer comprar lo que no pudo comprar y va a caer el porcentaje de autos de producción local. Gabriel, te estoy dando un ejemplo para que se entienda. Entonces, en el medio hay todo eso y eso va a hacer que un montón de sectores la pasen peor que otros. Eso es innegable. Probablemente el textil sea uno de esos sectores. Fue un sector que al calor del cepo, digamos, y de una economía que se cerró más, se benefició. Eso no es cierto para todos dentro del sector textil, pues no son todos iguales, pero en muchos casos es cierto, y es cierto que en la medida que la economía se abra y se flexibilicen los controles cambiarios y ingrese más productos, digamos, extranjeros, ese sector va a sufrir. Ahí te pregunto, porque mucha gente dice,
A mí me aumentó el colectivo, sacaron el subsidio, me aumentó el gas y hay facturas que vinieron por 6. ¿Por qué solamente este impacto en la inflación? ¿Cómo se puede entender quien recibe aumentos constantes de todos lados, que la inflación sea tan baja? Solamente la ven los alimentos, solamente la ven en algunos lugares, pero muchas empresas siguen aumentando lo que tienen ganas y esto no se refleja en estos números. A ver, primero hay que entender que el índice es un promedio ponderado, o sea que un precio aumente 1000% no significa que el índice va a aumentar 1000%. No, voy al rubro, voy al rubro puntual, 3,5. No, por eso. Entonces, primero influye el ponderador, digamos, ese servicio, cuánto pondera, y después influye también que si el precio está muy atrasado, digamos, el aumento de 1000%, eso es un valor muy bajo, entonces impacta menos en la sumatoria total. Eso explica por qué a veces las tarifas, un aumento tarifario de 100, 200%, uno dice, va a impactar un montón y puede estar bastante menos, digamos. El índice está muy abajo y la ponderación es mucho más baja dentro de la canasta, claro. Entonces la incidencia sobre el número final es más bajo. Y además muchos de los aumentos de tarifa que tuvimos fueron con segmentación, digamos. Primero se le aumentó a los N1, entonces se le aumentó muy fuerte solo un segmento de los usuarios, en el caso del gas y la electricidad, y después se les aumentó menos a los N2 y a los N3, entonces le impactó a otro segmento de los usuarios, no a la totalidad de nuevo. Entonces, el N2 lo vivió como que le aumentó un montón, pero no le estaba aumentando el mismo montón a todo el universo. Entonces, en el índice impactó todavía menos, por ejemplo. Claro, ahí te lo... Y lo de los aumentos del transporte todavía no lo vimos. Eso va a impactar, o sea, en lo que es el AMBA, va a impactar en la inflación de agosto recién. En julio no estuvo todavía. Te hago esta pregunta para que lo podamos entender. Esta medición del índice, ¿de cuánto tiempo data? ¿Es una medición antigua o es un índice que realmente refleja bastante real lo que pasa en la economía del país? ¿Te referís a la canasta o te referís al dato? El dato es de julio. A la canasta. La canasta es de... La canasta, o sea, la última actualización metodológica es del 2016, digamos, de cuando se volvió del apagón estadístico después de la intervención del INDEC que duró hasta 2015. Por eso, es un reflejo fidedigno. Y tiene unos años ya, no te diría que ya es vieja, que ya hay que cambiarla, pero sí, ya hay que empezar a trabajar en la nueva, si querés. Claro. Bueno, era esa la duda, ¿no? 8 años han cambiado tanto no, en Argentina. Esta metodología es la de 2016. Es la que volvimos con el apagón estadístico, es la del gobierno de Macri, si querés. 2016. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros y aclararnos este 4% para la inflación de julio en la Argentina. Gracias. Un abrazo. Un gran abrazo. Gabriel Camaño, economista, y como te reiteramos, el IPC 4% en el mes de julio, bajando del 4,2% del mes de junio, cumpliendo con la promesa de seguir bajando la inflación en la Argentina.